esta semana el documental Guricitos, dirigido por José Pedro Charlo, que cambió un poco el registro y se fue a protagonistas muy especiales y, como dice el nombre, muy pequeñitos, así que lo invitamos a conversar. Bienvenido, José Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si tuvieras que definir de qué se trata este documental Guricitos, ¿qué dirías? Bueno, es una historia sobre la maravilla del crecer. Muy sintéticamente va por ahí. Yo decía esto en el arranque porque, bueno, estamos acostumbrados a tus realizaciones como El Círculo, el Almanaque, Trazos Familiares a las 5 en punto, tanto desde el pasado reciente dictadura como del mundo obrero. Te pasaste a un jardín de infantes. ¿Qué pasó en ese tránsito? Bueno, hay alguna otro documental como Los de Siempre que en alguna medida está vinculado a este tránsito, que es una mirada a otros aspectos de la realidad social, digamos, ¿no? Y en este caso, bueno, me interesaba mucho ver cuál era la realidad o las propuestas educativas en la primera infancia, a partir de una inquietud por lecturas, por haberme informado sobre la trascendencia que tiene esa primera etapa de la vida del recién nacido a los 3 años, en la formación de las características que van a ser definitorias después de su personalidad. Entonces hay un partido que como sociedad y que cada persona se juega en esa etapa de su vida que después va a definir lo que va a pasar con él, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante y a veces incluso desde las políticas públicas no se le da tanto apoyo. Bueno, y además, bueno, es como que los chiquilines en alguna medida crecen y pasan muy rápido. Es una etapa que pasa muy rápido, ¿no? Muy rápido, hasta cuando uno tiene, no sé, un sobrino que lo deja de ver 2 semanas y hay un avance imponente. A esa edad se nota mucho más. Claro, entonces, bueno, me fui a investigar un poco en mi barrio, que es el Cerro, y que está dentro del municipio A, que es el municipio que junto con el G, creo que es el que está ahí en Casaballe, o que abarca Casaballe, son los que tienen el más alto índice de natalidad en Uruguay. Claro. Y bueno, ahí recorrí distintos caminos muy interesantes, pero bueno, finalmente cuando llegué a Los Teritos me encantó ese lugar y bueno, me concentré ahí. Yo te quería preguntar cuál era tu vínculo previo, o sea, llegaste y no tenías ninguna vinculación ni con ninguno de esos niños, ni esas madres, ni esas maestras, ninguna. Nada. ¿Y ya cómo te digo, llegaste ahí? Bueno, tengo amigos en el Cerro que trabajan en un movimiento que se llama Usuario de Salud del Oeste, entonces es una zona muy grande, muy extensa, entonces bueno, me fueron guiando por distintos lugares donde había cosas interesantes para ver, bueno, actividades con madres adolescentes, policlínicas móviles que hacen hincapié en el tema del embarazo. ¿Y cómo hasta fue que llegué ahí, el desembarco en ese lugar? Decirles a ella, a las maestras, que ibas a filmar. Claro, llegué al lugar, el lugar me encantó, ¿no? Porque está en un barrio, digamos que está como cierta distancia del centro del cerro, digamos, y llegás y es un lugar que te gusta el campo que hay alrededor, el predio, te gusta el edificio, los niños jugando, y las educadoras fueron muy abiertas conmigo en cuanto al planteamiento que me estaba interesando. Bueno, hubo un vínculo muy fácil y está. Pero es una dificultad, ¿o no, filmar niños y que la cámara un poco desaparezca? Bueno, el desafío estaba planteado, pero teníamos todas las posibilidades de hacerlo a partir de un muy buen vínculo con las educadoras, ¿no? Entonces, también hicimos como toda una etapa previa de investigación en el lugar, de conocer también conocer las actividades del centro, conocer las familias. Es un lugar que está muy integrado al barrio. Y después las propias educadoras a nosotros nos vincularon con los niños, les explicaron qué era lo que íbamos a hacer, como hacen habitualmente con otra gente que va, porque hay gente
que va a hacer prácticas de educadores o de odontología, por ejemplo, y les explican a los chiquilines quiénes son las personas que vienen. Fue lo que hicieron con nosotros. Y bueno, y al principio los chiquilines tenían la novelería de la cámara, del boom, del sonido, ¿no? Pero tocaban ahí algunas cositas y después, nada, se desinteresaban y se dedicaban a sus actividades que eran más interesantes para ellos, ¿no? Divino. Y esto empezó previo a la pandemia, empezaste a filmar en 2019. En el 2019. Nos vinculamos en el 2018 y ahí hubo que hacer una serie de trámites, tanto de autorizaciones a nivel institucional como de las autorizaciones de todas las familias, que lo hicimos lo más amplio posible porque, bueno, si bien la propuesta iba a estar concentrada en los grupos, en dos grupos de niños que egresaban en el 2020 del centro, al cumplir los 3 años. Bueno, no sabíamos si otros niños eventualmente no iban a estar y si no iban a aparecer otros padres. Entonces hicimos que firmaran la autorización todas las familias que concurren al centro. ¿Y cómo fue el criterio para contar esto? Porque a priori a la hora de contarlo no es que pase algo demasiado grande, es como el crecimiento de los niños, es una cosa leve que va pasando. ¿Cómo hiciste para contarlo? Bueno, ahí ¿qué criterio elegiste? Nosotros nos planteamos un dispositivo que tenía un ordenamiento dado a partir del vínculo, digamos, a partir del vínculo que teníamos con los educadores que trabajan con un programa, ¿no? Entonces, sabiendo básicamente digamos, las pautas de ese programa, qué era lo que iba a pasar, entonces en alguna medida eso nos iba pautando las posibilidades de obtener determinadas cosas, porque no se trataba de ir a filmar niños jugando solamente, ¿no? Sino de pautar un proceso de crecimiento que está marcado por la propuesta educativa. Y teniendo aparte eso como marco para nuestra actividad, tener la mirada puesta y procurando capturar momentos mágicos, digamos, en los niños, momentos de descubrimiento, de expresión que les producen una gran satisfacción, de solidaridad, de vínculo entre ellos. Bueno, y nosotros estar ahí pendientes de eso. ¿Alguna referencia cinematográfica? Porque a mí me trajo a la cabeza Ser y Tener, este documental francés que transcurre en un jardín de infantes con un protagonista divino que es Yoyo. A mí me llevó ahí. ¿Tenías algunas referencias? Claro, sí, yo tenía esa referencia de Ser y Tener, pero cuando establecimos ese vínculo con las educadoras del centro, ellas me plantearon otra película, que es una película de Tavernier, que es Todo empieza hoy, que es una película que está filmada en una escuela de un pueblo rural en Francia. Y bueno, que me la pasaron ellos además. Buenísimo. Y tiene mucho que ver con la idea que teníamos nosotros de trabajo. O sea, también me sirvió para, aparte que la película está muy buena, me sirvió para ver que estábamos como en la misma sintonía. Conectadas con las educadoras, claro. Y también hay parte, en un documental, gran parte del guión se termina construyendo en el montaje. Claro. En este caso trabajaste con Agustina Williat. ¿Cómo fue ese trabajo en el montaje? Bueno, el trabajo fue un trabajo largo y donde fuimos tomando como definiciones importantes, ¿no? Y digamos, en el proceso de construcción del documental hay dos definiciones que me parece que son fundamentales, ¿no? Una es la posición de la cámara, que lo definimos con Sofía Betarte desde el principio, ya nos planteó, bueno, vamos a ubicar la cámara al nivel de los niños, y esa es la mirada con la que, bueno, se presenta el documental. La otra cosa muy importante que lo definimos en el montaje con Agustina fue que no íbamos a tener ninguna intervención externa a los niños. O sea que teníamos filmadas entrevistas
a educadoras y algún familiar, que en alguna medida te da también como te puede dar como la salida más rápida para fundamentar algunas cosas. Claro, explicar más. Claro, pero nosotros preferimos optar por una propuesta más radical en cuanto a que el discurso fuera el discurso de la acción de los niños, el discurso del proceso. Sabíamos que era una decisión que, bueno, que tiene una complejidad, que es la de que, bueno, hay que invitar al público a que se meta dentro, a que haga el esfuerzo de meterse en ese proceso. De formar parte de ese grupo desde el lugar de los niños, es verdad. Y la pandemia ocupó un lugar importante, ¿no? Se puede ver el impacto de la pandemia para mucha gente que lo sufrió en otro sentido, en quedar encerrado en un apartamento. Se puede ver el impacto de eso en unos niños que no podían ir al lugar donde socializaban. Claro, bueno, eso es fundamental, ¿no? El tema de la importancia que tienen estos centros en el proceso de socialización es algo central y bueno, la pandemia nos agarró en el comienzo del proceso de filmación. A la semana que habíamos iniciado la filmación y a la semana viene la pandemia y nosotros también quedamos con bueno, esa dificultad de qué es lo que vamos a hacer, cómo nos adecuamos a esto. Nos limitó bastante algunas cosas que queríamos hacer porque la idea nuestra era trabajar también el desarrollo del proceso educativo, vincularlo con la familia, vincularlo más, también vincular más al centro con el afuera del centro, pero eso no se podía hacer, imposible, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que concentrarnos obligatoriamente adentro del centro y bueno, en la perspectiva de los niños, que era lo que queríamos hacer, pero que tomó como un valor protagónico mayor todavía. Claro. Tiene un peso muy importante lo femenino en la película, porque hay mucho peso de las madres y las maestras, sobre todo las maestras primero y después también las madres. Es como que hay la mujer está en esos centros. Es tremendo. Eso es muy evidente ahí, pero bueno, mirá, te cuento que ahora en una actividad de intercambio que hicimos con la película en Magisterio, en el instituto, había mucho público, había una convocatoria a estudiantes y a docentes y había un solo varón. O sea que también desde los espectadores. El tema del cuidado, claro, y la educación en primera infancia tiene un perfil marcadamente femenino y es un tema que, bueno, yo creo que nos interpela bastante, ¿no? Porque es un tema que lo tenemos que abordar socialmente de otra forma. Para terminar, ¿qué aprendiste vos, José Pedro, en el transcurso de todos estos años filmando esta película? Bueno, que esto es un proceso, que hay que tener un diálogo siempre abierto con los protagonistas educadores que aparecen por la presencia de los niños, digamos acá, y que hay que estar atento a los detalles, ¿no? Seguir los procesos que a veces, incluso algún educador nos decía después que vio la película, detalles que a veces en la vida cotidiana y en la actividad cotidiana de ellos no los ven porque están metidos en otra dinámica. Claro. Y que, bueno, el estar ahí y el prestar atención a ese proceso nos permite captar cosas que en alguna medida también creo que son un aporte digamos, para enriquecer la mirada sobre ese proceso. Bien, no lo había pensado, pero es verdad que es una buena película para educadores. Es una buena película para que vean educadores. Estamos hablando de Guricitos, este documental que se puede ver desde esta semana en Cinemateca, y conversamos con José Pedro Charlo, su director. Felicitaciones por la película y muchísimas gracias por haber estado acá. Bueno, muchas gracias a vos. Vamos a estar en los live. Bien, en la Sala Vedra, en Nelly Goitiño, sí, y estrenamos en el Florencio Sánchez el jueves, que para nosotros desde el principio teníamos claro que la primera presentación la íbamos a hacer ahí en el Florencio. Es una buena... va con la película.
que salga de las salas del circuito tradicional. Muchas gracias, José Pedro. Gracias a vos. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta la escena elegida de hoy. Ya volvemos.